Hola cronistas, muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí, a la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como anunciamos y entamamos ya el fin de semana pasado, con el vídeo anterior, vamos a hacer la segunda parte de esos saludos o expresiones en asturiano que quedónos por hacer. Hoy vamos a profundizar un poquillo más en lo que son los conectores de discurso para que podáis hacer una buena presentación o discurso, exposición o incluso entamar, finar y seguir una conversación en el día a día na vida cotidiana, ¿no? Vamos a entamar en tos, pero en antes tenemos que decir una cosa pero importante, que llegue esto lle una recopilación nuestra que hicimos desde la canal con distintas fontes, ¿no? Lo que podéis hacer vos lle envianos o bien per correo electrónico, per WhatsApp o mesmamente quien basó per los comentarios otros conectores de discurso, saludos, despedíes, etcétera, etcétera, que tengáis en el vuestro pueblo o en cualquier otra variedad dentro de lo que lle la lengua asturiana, ¿no? Entonces, bueno, podéis desearnos per los comentarios y baraxaremos la opción de hacer un tercer, cuarto vídeo y asina de ahí para adelante, ¿no? Vamos a entamar entonces con lo que lle introducir un tema. En asturiano tendríamos expresiones como con respecto a, pero otra parte, en cuanto a, acerca de, con relación a o en relación a, relación también puede decirse. Bien, proseguimos con entamar un texto, que tengo por aquí el guión. Inicialmente la temática que, para entamar, para comenzar, podemos entamar con un primer, vamos a comenzar, vamos a entamar, son sinónimos. Entamaremos por, a propósito de, el tema que vamos a desarrollar o a tratar, el presente texto, en primer lugar, en segundo lugar, aceiciones asina que podrían estar reconocidas o bien na Academia de la Lengua Asturiana, per la Academia de la Lengua Asturiana, o bien en cualesquier otra de las variedades del asturiano, porque recordamos que el asturiano normalizado tiene muchas variedades, en cada pueblo fálase de una forma distinta, pero está aglutinado por la normalización lingüística que hizo Laia. Para añadir ideas, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una presentación y queremos añadir de algunas ideas. Bueno, podríamos utilizar palabras como también, igualmente, a más, pero trullau, asina. Estos son de algunos ejemplos. Para introducir una opinión o una hipótesis, podríamos decir el mi opinión, al mío entender, la mi opinión, según el mío punto de vista o mi punto de vista. Personalmente considero que, creo que, opino que, entiendo que, pienso que, todos estos son más o menos sinónimos de lo mismo. Desde el mío punto de vista, a xuicio de mío, por lo que a mí respeuta, a mí parecer. De hipótesis podrían ser de algunos ejemplos como ye posible, probablemente, con gran probabilidad, ¿no? Que serían equivalentes. A lo mejor, quiciabes, que estos son sinónimos, sei que. Añadir una idea o idea, que son sinónimos, adicional. Podríamos tener frases o explicarnos con frases como algo asemellado ocurre con, equille importante, así mesmo, dende otra perspectiva, notru sentiu o notru sen, pero otra parte, en primer lugar, en segundo lugar. Y después, para el énfasis jerárquico, podríamos utilizar palabras como ante todo, ye necesario resaltar, ye preciso insistir en, resaltar que, hay que resaltar de algo, lo más importante, ye per importante, no hay que escaecer que, recordemos que, un aspecto clave o central ye que. Bien, cronistas, imaginemos ahora que estamos en una exposición, en una presentación o simplemente en una conversación con un familiar, con un collacio, con quien queríais. Tenemos que numerar u ordenar de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, de algunos hechos históricos o lo que sea. Entonces, podríamos utilizar frases como en primer lugar, en principio, primero, después, llueu, pa finar,
un primer aspecto, un segundo aspecto, nunha man, na outra man, un elemento, outro elemento, darreu, que sería de algo así como a continuación, a más de una asociación, a más, también, y luego, bueno, vamos a ver de algunos también para afinar, para cerrar un discurso o una conversación. Tendríamos otros para explicar cosas, como por ejemplo, dicho dotramiente, no tres palabras, entiéndase por, ye dicir, esto ye, lo cual significa, pongamos por caso, tal como, vale la pena calcar que, vale la pena señalar. Esto sería como para explicar, enfatizar o añadir contexto a una situación que puede quedar un poco en entredicho, ¿no? Que no puede quedar muy clara con la explicación que ya se dio o que se va a dar. Entonces utilizaríamos estas palabras para, bueno, poder enfatizar un poquillo más y profundizar más en el significado de lo que queremos decir. Ahora ya vamos en ejemplificar, en cómo poner ejemplos a una numeración que queremos dar. Luego ya vamos a ver, para resumir y para afinar, una presentación, un discurso, lo que vos decía, ¿no? De algunos ejemplos podrían ser, y cito, entre ellos en particular, concretamente, por ejemplo, pongamos por caso, tal como, lo mismo ocurre con, esto ye claro en, ¿vale? Para resumir, podemos decir en pocas palabras, poro, en definitiva, para resumir, simplemente, como en castellán, globalmente, como en castellán también, en suma, serían, sinónimos o acepciones que estarían reconocidas. Y por último, para afinar, para concluir, para terminar, podríamos tener frases como, para finalizar, para concluir, en conclusión, por último, en resumen, en síntesis. Estos serían de algunos ejemplos. Entonces, con estos conectores de discurso que vos damos, güey, y con las formas de saludar, despedirse y expresiones que vos dimos el fin de semana pasado, deberíamos de tener los conectores suficientes y las herramientas para entamar y finar un discurso, una presentación, una conversación en asturiano. Muchas gracias, cronistas, por vernos hasta aquí, hasta el final de este vídeo, un nuevo fin de semana más en Crónicas de Asturias. No escaecer suscribiros a la canal y activar la campanina de las notificaciones para que YouTube notifique los próximos vídeos que subamos. Deseanos el vuestro like, el vuestro comentario y también compartir este vídeo con todos los vuestros collacios, familiares, vecinos, vecinas, con quien queríais. Además, es súper importante que nos sigáis en la nuestra cuenta de Instagram, Crónicas_Asturias, que necesita un empuxón, una pequeña fuerza ahora más que nunca, ¿vale? Vémonos el domingo que viene a las 12 de la mañana con un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube de Crónicas de Asturias. Un besazo muy fuerte y vémonos.